Buenas tardes, Juana. Gracias por unirte al grupo que va a escuchar esta charla. Liga Los Monteros, excelente. Gracias por estar aquí. Miguel, saludos desde aquí. Robinson, buenas tardes. Bueno, ya casi buenas noches. Desde Constanza, excelente. Marcos Rosa, uno de los pioneros en la educación del pelotero aquí en este país. Muy agradecido por todo lo que has hecho con los muchachos que tenemos, obviamente, en las academias. Ha marcado la vida de muchos de ellos. Héctor Gómez, gracias por estar aquí. Alberto, gusto saber que estás aquí. Gracias, Marcos. Ángel Félix, Juan Camps, buenas tardes. Víctor, saludos. David, desde Barahona, la Liga Cacique Enriquillo, excelente. Jonathan Leiva, wow, qué bien. Saludos de aquí. Imagino que te hace falta tu país, pero obviamente yo sé que estás bien. Juanjo desde Constanza, dirigente de Pequeña Liga de béisbol, excelente. Un abrazo desde aquí, Jonathan. Y a todos ustedes, pues la realidad es que ahora estamos con los saludos virtuales. Joel Suárez, Melvin desde Moca, placer, saludos. Ya estamos a punto de comenzar, 6:59. Vamos a ser puntual. Melvin Gómez, gracias por unirte a esta charla. Espero que sea de mucha información para todos. Bueno, primero quiero comenzar dándole las gracias a Félix, yo le digo Felito, y a su esposa Ana, por esta invitación a compartir un poco del conocimiento y la experiencia que tengo. Y a la vez felicitarlo por el gran trabajo que la Fundación Yadiel está haciendo. Recuerdo cuando comenzaron y con pequeños pasos, y de verdad que me enorgullece verlos y cómo los dos se han entregado a la causa de poder ayudar a todos los que puedan dentro de las ligas. Quiero dar un pequeño preámbulo. El tema que vamos a hablar es muy importante, y yo sé, basado en la conversación con Felito, que
las personas que van a estar oyendo esta charla va desde padres, desde jóvenes, atletas que me imagino que van desde una edad temprana hasta a lo mejor ya llegando casi a la edad donde pudieran firmar un contrato profesional. Y puede ser que a lo mejor se una a alguien, muchacho, que ya esté firmado. Dirigente de ligas, ahí veo a José Luis Quesada, que te mando un saludo. Y obviamente esto va a abarcar a todos, desde ustedes, los coaches, los padres, que son donde se inicia la educación de un joven, hasta las manos de los coaches de pequeñas ligas, continuando cuando pasan a un programa, cuando ya tienen ciertas habilidades, y después, obviamente, cuando llegan a las manos de los coaches y de nosotros que estamos en el béisbol profesional. Lo primero que yo quiero aclarar y quiero que sepan que tengo un guión porque quería estar seguro que la cronología de lo que diga tenga sentido, y a través de lo que voy a decir van a haber definiciones de temas o de palabras que van a tener que ver con la educación. Y lo primero que yo quiero comenzar es definir educación. Hubo una persona a quien yo le tengo mucho respeto, que es un mentor, no tan solo para mí, pero también para Felito, esa persona es Juan Francisco Pollo Herrera, quien me dijo: la educación comienza en la casa. Y ahí es donde comienza, ahí es la base y la zapata de la educación de todo joven. Ahí es donde comienzan a decir por favor, gracias, a ser respetuosos, a comenzar a entender que hay leyes, hay reglas. Comienzan con las reglas de la casa. Y por eso esa le vamos a llamar la educación familiar. ¿Ok? Después, cuando la gente piensa en educación, piensa en lo que es la educación escolar. Pero vamos a estar claros de algo. La educación escolar lo que le provee al joven es conocimiento de diferentes temas, todos los temas que podamos tratar, y obviamente es más general, y después se vuelve un poquito más específico una vez que usted llega a la universidad. Ahora, todo aquel joven o aquel padre, cuando comenzó en la escuela, yo estoy seguro que lo primero que los profesores le dijeron es: la educación es algo que tenemos que trabajarla ustedes como padres o nosotros como padres conjuntamente con los profesores. Es bien importante que tengan claro que la educación comienza en la casa. Y esto tiene mucho que ver, y algo que tenemos que verlo, porque esas son de las desventajas que tiene nuestra sociedad. Y me voy a referir a la sociedad, no la dominicana, voy a hablar del mercado latinoamericano. Obviamente tenemos muchas familias que no tienen un padre, a lo mejor no tienen una madre, donde el padre está trabajando, o a lo mejor los dos padres trabajan. Muchas veces en nuestra sociedad se ve que los jóvenes son criados por la persona que de la casa, la nana o la señora, la doméstica. Y esto todo impacta. Por eso es que, y quiero también aclarar que no importa en qué etapa el joven esté, siempre se puede recuperar. Porque a lo mejor un joven tuvo una deficiencia de una educación familiar, pero se encontró con un coach que sí le dio una base, que sí le dijo: así es como tiene que manejar. Y así sucesivamente a través de la cadena que acabo de mencionar. Los coaches pasan muchas veces a ser segundo padres para nuestros hijos. Lo otro que quiero definir, y si ustedes se dieron cuenta, mi título de
de la charla es importancia de la educación para el desarrollo de un Grandes Ligas. Aquel que me ha oído hablar, que he tenido la oportunidad de decir algo en una apertura de un torneo, va a reconocer que cuando yo hablo de un Grandes Ligas, no necesariamente yo hablo de un Grandes Ligas de béisbol. Y para mí, eso es lo que yo quería explicarlo. Ustedes no se dieron cuenta que yo no puse importancia de la educación para el desarrollo de un jugador de béisbol de Grandes Ligas. Un Grandes Ligas para mí, hay padres que son Grandes Ligas, los profesores, hay profesores que son Grandes Ligas, hay coaches que son Grandes Ligas, hay administradores que son Grandes Ligas, ingenieros, doctores, y Grandes Ligas es ser entre los mejores, porque el jugador de béisbol de Grandes Ligas es uno de 800 que hay en el mundo. O sea, es un círculo bastante exclusivo. Si usted, como inclusive yo le digo a mis hijos, cuando ellos iban creciendo, le decía, a mí no me importa lo que tú seas, yo lo que quiero es que tú seas un Grandes Ligas. Si tú quieres ser recogedor de basura, y eso es lo que a ti te apasiona y a ti te gusta, yo quiero que tú seas un Grandes Ligas como recogedor de basura. Yo creo que ustedes entienden el tema. Pero, ¿por qué la educación? Y quiero hacer una anécdota, y en esta charla está Neskis Liriano, quien es la coordinadora de educación de la organización a quien yo trabajo, los Mets de Nueva York, y quien trabajó conmigo manejando todo lo que era la educación en Major League Baseball. Pero no fue hasta en una reunión con un gerente en el área de educación del Banco Mundial que él nos explicó que la importancia de la educación, pero específicamente a dos materias muy importantes. Yo entendía en ese tiempo que nosotros teníamos que esforzarnos de que los muchachos se graduaran del bachillerato, obviamente viéndolo desde el punto de vista de béisbol. Pero me di cuenta que lamentablemente nosotros estábamos recibiendo muchos jóvenes sin un título de bachiller y con muchas deficiencias a nivel de educación escolar y hasta educación familiar también. Pero cuando me dijeron de que lenguaje, o sea, la lengua española, la clase de lenguaje español y la matemática, yo dije, wow, pero ¿por qué esas dos? Primero, nosotros como individuos tenemos la capacidad nata de poder hacer matemática básica. Por eso es que hay personas que, aunque no sepan leer y escribir, pueden sumar, restar, no algoritmos, no pueden hacer cosas avanzadas, pero sí lo básico. Ahora, ¿por qué el lenguaje? Porque el lenguaje, dominar nuestro idioma, es la manera que nos comunicamos. Y es sumamente importante que usted tenga la capacidad de poder leer y comprender. Y ahí fue cuando Neski y yo nos sentamos y me dice, nosotros tenemos muchos jóvenes, y me voy a hablar de los muchachos firmados, muchos jóvenes que te leen, pero no te entienden de una manera eficiente. O sea, tú le das una página para que la lean y no te pueden decir lo que leyeron, pero te lo leen. Y de ahí fue que comenzó lo que yo llamo algo que me inyectó el deseo de realmente conocer más lo que es la importancia de la educación. Y lo próximo es estas dos materias junto con las otras, que es algo que, si usted lo han oído, voy a hablar bastante de él, porque va a ser clave para que una persona sea en Grandes Ligas, es el desarrollo del pensamiento crítico. Ahora, voy a darle la definición, la mejor definición que encontré,
que yo entiendo ejemplifica y que yo creo que ustedes podían entenderla, pero hay dos partes. La parte número 1 de la definición del pensamiento crítico es la siguiente, se lo voy a leer despacio. Pensamiento crítico es aquel tipo de pensamiento que activamos cuando deseamos analizar la información existente relacionada con cualquier situación de la realidad. Vuelvo y repito, parte número uno del pensamiento crítico es aquel tipo de pensamiento que activamos. Activamos porque estamos adquiriendo conocimiento. La experiencia que pasamos en la vida nos da conocimiento. Por eso es que dicen, comete un error, pero no lo cometas 2 veces. Si lo comete 2 y la comete 3, ya es tu culpa, ya no es culpa del proceso. Vuelvo, repito, es aquel tipo de pensamiento que activamos cuando deseamos analizar la información existente relacionada con cualquier situación de la realidad. Ahora, la definición número 2. Pensamiento crítico es la capacidad que tenemos de interpretar, analizar, evaluar, hacer inferencia, explicar y clarificar los significados con el fin de poder ver la realidad que nos rodea. Vuelvo y repito, despacio, pensamiento crítico es la capacidad que tenemos de interpretar, analizar, evaluar, hacer inferencia, explicar y clarificar los significados con el fin de poder ver la realidad que nos rodea. Ahora bien, para usted poder ejecutar la segunda parte de lo que expliqué, que es analizar, interpretarlo, ¿ok? Y poder clarificar los significados, usted tiene que tener la parte número 1, que es tener la capacidad de adquirir los conocimientos. Un ejemplo, cuando nosotros le hablamos a los jugadores y le decimos, nosotros te estamos dando educación es porque queremos que aprendas a aprender. Tienes que aprender a cómo aprender y a cómo analizar y tomar esas buenas decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esta es la manera que lo escribí es decir, el cómo aplicamos el pensamiento crítico depende de qué tenemos existente o almacenado en nuestro cerebro. O sea, todo comienza con usted poder adquirir conocimientos y poder ejecutar, interpretar lo que usted aprendió, lo que ya usted tiene que hacerle sentido a eso. ¿Ok? Por eso es que es sumamente importante que a nuestros hijos, a nuestros jugadores, nuestra intención sea de ayudarlo a analizar a un 150% para que puedan, si logramos y nuestra mente es 150%, vamos a lograr que analicen y entiendan un 75%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el pensamiento crítico es esencial para usted poder captar información y poder tomar buenas decisiones, porque usted va a interpretarlo, va a analizarlo y lo va a ayudar a usted a tomar buenas decisiones. ¿Cuánta gente conocemos en nuestro alrededor que ustedes dicen, wow, es increíble esa persona? Cualquier persona que tenga buena didáctica, que hable bonito, como dicen en la calle, te convence. Y es porque esa persona no tiene la capacidad de analizar, porque está muy restringido en cuanto al conocimiento que tiene. Y eso es exactamente lo que estamos tratando de asentar con lo que es el pensamiento crítico. La educación es extremadamente importante. ¿Para qué? Para que el joven pueda desarrollar, ¿ok?,
la capacidad de adquirir, de tener ese deseo de adquirir conocimiento para poder analizarlo y poder tomar buenas decisiones. Y ustedes van a ver cómo todo eso se aplica. ¿Okay? Y volviendo y repito, la educación es la combinación de la educación familiar y la educación escolar. Quiero también hacer un punto muy importante. Hay mucha gente altamente inteligente que no necesariamente son muy exitosos a nivel académico. O sea que el nivel académico de una persona no determina el éxito. Le da más oportunidades. Y por eso es que hay muchas personas que a lo mejor no tienen un alto nivel académico, pero son muy exitosas, porque son personas inteligentes que han podido captar y han podido entender la importancia de poder adquirir conocimiento leyendo, leen, o sea, y no toman por hecho lo que una persona le dice. O sea, eso es extremadamente importante. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que quiero? Y le estoy dando puntos, se lo estoy poniendo en la mesa para poder entonces agarrarlo todo y aplicarlo para que ustedes vean cómo todo eso se aplica al béisbol, que es el tema que voy a desarrollar, obviamente. Yo puse aquí, ¿qué se requiere para ser un jugador de béisbol de grandes ligas? Ahora sí estoy hablando de béisbol de grandes ligas. Pero eso se puede aplicar también para ser un jugador de la NBA, de fútbol, de balompié, de fútbol americano, de cualquier deporte en equipo. Vamos a hablar en equipo. Lo primero es que el pelotero tiene que tener habilidades físicas. O sea, eso es lo que le va a dar al jugador de béisbol abrir las puertas al profesionalismo. Es lo que desde mi posición como director internacional de escauteo y desarrollo, yo solamente voy a firmar jugadores que yo entiendo tengan las herramientas y las habilidades necesarias. Voy a recapitular, aunque yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero nosotros nos fijamos en las 5 herramientas: correr, fildear, la potencia del brazo, correr. Vamos a comenzar así porque siempre me equivoco. Batear con fuerza, correr, fildear y la fortaleza del brazo. Obviamente en los últimos años se ha agregado lo que le llamábamos la 6ª herramienta, pero la 6ª herramienta tiene que ver con esto, lo que le llamamos la parte intangible. La parte, si este muchacho nos enseña que tiene chispa. Obviamente ya hay equipos que le hacen análisis, que le hacen pruebas psicológicas. Hay otros deportes que están mucho más avanzados que el béisbol, pero nosotros obviamente vamos a firmar un pelotero si tiene las habilidades, entendiendo que nosotros tenemos el personal que nos va a ayudar a desarrollar obviamente la 6ª herramienta. Pero el valor de un pelotero, y aquí que viene una parte, cuando nosotros firmamos jugador lo hacemos proyectando, es cómo yo lo proyecto. Y eso es muy importante porque hay personas, y por eso es que hay, es una opinión de una organización. Somos 30 organizaciones que estamos, y puede ser que las 30 organizaciones diferamos en lo que es el valor del jugador, porque a lo mejor una persona no lo proyecta tanto. Hay personas que se molestan porque creen que su jugador vale más, pero eso es muy dependiendo de las opiniones que tenemos. Entonces, volviendo, las habilidades físicas es la número 1. Número 2, las habilidades mentales. ¿Ok? Esa es la segunda parte muy importante que es esencial y que se requiere. Ahora, yo voy a hablar de 4 cosas. ¿Cuál es la tercera? Aptitud. Aptitud con P, no con C. Eso es otra cosa. Y voy a definirlo. La definición de aptitud es la capacidad de una persona para adquirir cierto tipo de conocimiento o para desenvolverse adecuadamente en una materia
en una carrera o en una cosa. Voy a repetirlo de nuevo. Aptitud con P es la capacidad de una persona para adquirir cierto tipo de conocimiento o para desenvolverse adecuadamente en una materia, carrera o cualquier cosa. Miren cuál es la clave de todo eso. La capacidad para adquirir conocimiento. Es exactamente la primera parte de la definición del pensamiento crítico. Un pelotero que no tenga aptitud de querer aprender, de querer aprender de la experiencia de los coaches que lo rodean, del personal administrativo, del personal de educación, del personal de nutrición. Es una persona que su camino hacia las grandes ligas va a ser muy difícil. O sea, porque no va a adquirir ese conocimiento necesario. Una de las cosas que nosotros hablamos y le decimos al jugador, el pelotero tiene que ser un estudiante del juego. Y vamos a entrar en esa materia en un momentico. Número 4, y esto es algo que muchos de los coaches se oye en todas las charlas que yo he oído, siempre esta palabra sale a relucir constantemente. Disciplina. Pero vamos a definir disciplina. Disciplina es un entrenamiento que desarrolla autocontrol, carácter y eficiencia. Vamos a repetirlo, que es muy importante. Disciplina es un entrenamiento que desarrolla autocontrol, carácter y eficiencia. Y me voy a enfocar en dos palabras. Desarrollar autocontrol, de usted saber, porque cuando decimos disciplina, wow, esa persona se levanta, hace todo lo que tiene que hacer, se levanta a tal hora, wow, se sacrifica porque tiene autocontrol, ha desarrollado ese autocontrol. Pero ¿cuál es la finalidad de la disciplina? Es que te lleve a ti a ser más eficiente. Obviamente, estamos hablando de que un jugador de grandes ligas, cuando firma, tiene un año, y esta es la manera que yo se lo digo a los jugadores, tú tienes un año para enseñarnos que tú te ganaste un segundo año. Tú tienes 2 años para demostrar que tú estás progresando. Yo quiero que cuando yo te vea cada mes, cada 2 meses, yo te vea mejorando un poco. Eso es extremadamente importante. Y volviendo a lo que le dije anteriormente, obviamente, cada joven que nosotros firmamos, las habilidades las tienen a un nivel, pero nosotros lo proyectamos que esas habilidades van a subir aquí. Ahora, ¿cómo tú la llevas de aquí a aquí? Depende de tu actitud, depende de tu disciplina, depende de cómo tú continúas desarrollando el pensamiento crítico, porque un joven debe tener una base que se la debe dar la educación familiar como escolar, para que pueda, obviamente, ser eficiente haciendo todo lo que tiene que hacer y un poco más para mejorar sus habilidades físicas. Y a su vez, ir madurando y continuar su desarrollo de su pensamiento crítico, que no es más que poder adquirir, tener la disciplina para poder, vamos ahora a ponerlo todo junto, tener la actitud para poder tener la disciplina para que le va a dar la posibilidad de adquirir los conocimientos necesarios para poder analizarlos, digerirlos y que los ayude a tomar buenas decisiones. Analicen cada uno de ustedes en su etapa de su vida, cuando usted en algún momento tomó decisiones sin pensar en las consecuencias.
Que eso es lo que le pasa a muchos de nuestros jugadores, a muchos de nuestros jóvenes. Voy a hablar de jugadores, pero todo esto se transfiere a todo, a cualquier deporte o hasta para un profesional que no juega deporte, pero que decidió, no desarrolló las habilidades y decidió entrar a la universidad y ser un profesional, o no entró a una universidad, pero entró a una carrera técnica. Porque usted puede ser un Grandes Ligas siendo un herrero, un electricista, una persona que trabaja con la madera. ¿Ok? Entonces, es por esto que yo hablo de que para mí esas son las 4 cosas que se requieren para ser un jugador de béisbol de Grandes Ligas. Habilidades físicas, ese es tu ticket para que nosotros te veamos, nos interese el joven, pero la habilidad mental va a ser realmente lo que lo va a llevar a Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque esas habilidades mentales van a ser desarrolladas por la aptitud y por la disciplina. Ahora bien, analicen lo siguiente. Si usted tiene un joven que usted, o vamos primero con los padres. Usted, cuando su niño nace, nuestra responsabilidad como padres es comenzar a enseñarles valores. Parte civil. ¿Ok? Que aprenda a decir hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, gracias. A respetar las leyes de la casa, las reglas de la casa, que todas las tenemos. Aprender a respetar las reglas de los otros, que pueden ser diferentes a las de nosotros. Cuando usted tiene esa base, ese joven cuando entra al colegio y comienza a adquirir conocimientos, a leer, a escribir, la matemática, todo eso comienza poco a poco a trabajar, a que nosotros como padres, le digamos a nuestros hijos, ¿por qué? Explícame. ¿A cuánto nosotros nunca nos gustó que nos dijeran, no, usted no va a hacer eso, pero ¿por qué? Porque no. No, ya esos tiempos cambiaron, ahora hay que explicarle el por qué. Y que ellos te den una retroalimentación para que entiendan el por qué. Hay que ayudarlo a analizar, aprender a tomar decisiones. ¿Cuántos de nosotros como padres le hacemos todo a nuestros hijos? Y no poco a poco lo vamos preparando para que ellos aprendan a ser suficientes por sí solos, poder tomar decisiones propias. O sea, todo eso alimenta, y obviamente trabajando de la mano por la parte escolar y ayudándonos a que ellos aprendan el concepto de la disciplina, obviamente. Y hablé de actitud. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, en lo que estamos en el béisbol profesional, nuestra realidad en Latinoamérica, lamentablemente, y nos duele, es que hay mucha deficiencia a nivel de educación escolar. Todos los gobiernos obviamente están tratando de hacer su esfuerzo, pero cuando nos comparamos con países desarrollados estamos muy, muy atrás. Estamos en la era de la sabermetría, pero le voy a tirar unos números y se lo voy a repetir porque son muy importantes. El béisbol, la entrada al béisbol profesional entra por de dos diferentes formas. O por un sorteo, los peloteros que entran a un draft, como le dicen en inglés, el draft es los países en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. ¿Okay? Vamos a poner, esos son los muchachos que entran al profesionalismo a través de ese sistema. Y después están todos los peloteros que entran, lo que le llamamos el mercado de agencia libre, que son todos los jugadores fuera de sus 3 países. ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a profundizar un poco en esto y para que ustedes vean cómo se aplica.
En el draft, para usted ser elegible para firmar, usted tiene que por lo menos ser bachiller. Bachiller. ¿Ok? En Estados Unidos tenemos sistemas, o hay sistemas donde el joven no firma como bachiller porque tiene intenciones de ir a una universidad, juega béisbol universitario y firma después de 1, 2 o 3 años, y alguna vez hasta después de ya 4 años de universidad. Ya ustedes están viendo, adquiriendo conocimiento, experiencia. ¿Okay? El mercado internacional es totalmente diferente. El mercado internacional, que es el mercado de agencia libre, usted es elegible a firmar cuando tiene 16 años. ¿Qué nos dice a nosotros eso? O sea, si un joven, si la educación fuera obligatoria y se enforzara, o sea, fuera obligatoria y los países latinos forzaran de manera obligatoria que tuviesen que estudiar, si el muchacho firma a los 16, va a firmar con un tercero o cuarto de bachillerato. Pero nuestra realidad es esta. Nosotros estamos firmando peloteros con niveles académicos de hasta un 5º y 6º grado de primaria. Tenemos de todo. Y obviamente hay otros países que su nivel educacional ha caído también. Es lamentable nuestra realidad. Por eso es que MLB, como ente regulador, tomó la educación y obligó de que los equipos le dieran inglés. Pero se trabajó impartiendo la información a las personas que toman decisiones de la importancia de la educación para el desarrollo de un jugador como Grandes Ligas. Entonces, y quiero que quede esto claro, Grandes Ligas no está para desarrollar ingenieros, arquitectos, doctores. Grandes Ligas está para desarrollar peloteros de Grandes Ligas. Pero en el proceso se entendió que la educación, aunque no sea realmente la clave, lo que estamos tratando de hacer es importante para hacer Grandes Ligas. Y de ahí fue que tomó forma. Y yo diría que ya casi los 30 equipos están ofreciendo educación formal. Y definir educación formal, estamos hablando, le da la oportunidad a todo joven a que pueda continuar su bachiller. Y ya casi anualmente se están graduando entre 50 a 80 jugadores o más. Nesky me puede corregir si son más los que se están graduando, lo cual es obviamente algo que hay que aplaudir. Pero para que eso se ejecute, se necesita una visión desde arriba hacia abajo. Hay muchos jugadores que cuando entran dicen, pero yo firmé porque no quería estudiar. Y mi posición es sí, pero tú firmaste porque tú quieres ser un Grandes Ligas y yo quiero que tú estudies para que seas un Grandes Ligas. Y hasta que él no lo entiende, obviamente, no va a ser un reto. Volviendo, hablando de las estadísticas, en Grandes Ligas, ¿ok? De cada 100 jugadores que firman en el draft, 17% llega a Grandes Ligas. 17% llega a Grandes Ligas. O sea, que un 83% no llega. Se queda jugando Liga Menor y yo soy uno de esos casos. ¿Okay? En el sistema de agencia libre, o sea, el mercado internacional, es alrededor de un 5%. Y estamos hablando llegar a Grandes Ligas. Si usted tomó un turno, lanzó un inning en Grandes Ligas, usted llegó a Grandes Ligas. Ya usted se puede llamar que usted llegó a Grandes Ligas. O sea, por eso hay que estar bien claro con eso. Ahora analicen. Vamos a analizar, vamos a usar nuestro pensamiento crítico. ¿Qué diferencia hay
entre los americanos, los canadienses y los puertorriqueños comparado con el mercado internacional. Si usted dijo la educación, usted aceptó. La educación es una. Y la otra, porque también hay que mencionarla, es tienen más experiencia de juego. Hoy en día, los muchachos que estamos firmando no están saliendo de ligas, salen de programas. Los muchachos lo están sacando de las ligas a los 10, 11 y 12 años, lo están poniendo en programas donde su enfoque mayormente es practicar para desarrollar las herramientas que dije que son la clave, el ticket, para que nos llame la atención y podamos firmar. Pero lo están sacando de la escuela también. Entonces, ¿qué tal si yo le digo a ustedes otra información? El 50% de todos los jugadores que hoy en día están en el roster de Grandes Ligas son universitarios. Tengo que volver a repetir porque es importante. El 50%, 400 y pico de jugadores que hoy están en el roster de Grandes Ligas son universitarios. O sea que tienen mínimo un año de universidad hasta 4 años. El otro 25 son bachilleres en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico. Y para fines de aquí, el otro 25% son peloteros internacionales. Es un poquito más, pero para redondearlo, es alrededor del 26%. Y se ha mantenido así en los últimos 10 años. O sea que, y de ese 25% que son extranjeros, o sea que no son ni americanos, ni canadienses, ni puertorriqueños, alrededor de un 15 o un 20% son bachilleres. O sea, que yo creo que con este ejemplo ustedes se dan cuenta que la educación es totalmente importante. Y eso no quiere decir, porque hay excepciones, vuelvo y repito, hay excepciones de muchos jugadores que llegan con un bajo nivel de educación. Miren, a mí hubo un muchacho que yo estaba hablando de la importancia de la educación, me dijo, pero tal jugador no sabe leer y escribir. ¿Y ustedes saben cuál fue mi respuesta? Le dije, mira, gracias por decirlo, porque es verdad. Ahora, ese jugador es una excepción. Tú no quieres ser parte de la excepción. Y las academias, por lo menos las academias de Grandes Ligas, lo que le están diciendo al jugador es, yo entiendo que tú a lo mejor tuviste una deficiencia de educación familiar por cosas de la vida, que no es culpa del joven. No es culpa de nosotros donde nacimos o bajo el esquema y el estrato social donde nacemos. ¿Ok? No es culpa de nosotros. No es culpa del joven que a lo mejor no estudió. Y esto fue una charla que Neskis y yo atendimos en la Procuraduría hace varios años atrás, donde había un análisis de la relación, el por qué había un alto nivel de criminalidad en jóvenes entre 16 a 20 años. Y usted sabía que más del 50% de la razón de la criminalidad era ¿qué? ¿Adivinaron? La educación. Y una de las cosas que decían era, muchas veces no es culpa del joven. Si un muchacho nace en un estrato social pobre y la familia necesita que ese joven salga a buscarse 2 pesos para que ayude a comer, esa es su realidad. Pero nosotros que hemos trabajado en MLB y trabajo con un equipo, lo que le estamos diciendo a los jugadores es, mira, no importa que tú hayas tenido tu situación, eso fue la carta que te tiró la vida a ti. ¿Ok?
Pero aquí te vamos a dar la oportunidad de poder educarte, de poder guiarte. Tenemos psicólogos, que esa es otra, la parte mental. Tenemos mental coaches, coaches para trabajar con las habilidades mentales. O sea, analicen. Vamos a usar nuestro pensamiento crítico. Se le está dando toda la oportunidad para que puedan cerrar esos hoyos que tienen a nivel educacional. Más, y también allá, obviamente, trabajar en su parte física para desarrollar sus herramientas. Entonces, todo esto es lo que es importante que nosotros, obviamente, le demos. Usted, el padre que está oyendo, me está oyendo, le pido de por favor. Yo sé que usted quiere a su hijo. Yo le digo esto a los padres de los jugadores. A mí, a Rafael Oscar Pérez, de verdad, lo que me duelen son mis hijos. A usted, mamá, papá, a usted le duelen sus hijos. Mis sobrinos me duelen, pero no tanto como mis hijos. Los hijos de mis mejores amigos me duelen, pero ya después de un ratico ya se te pasa. Pero si a usted ha oído una madre que le dice, o a un padre, los padres que dicen, el dolor más grande que puede tener un padre es que un hijo se nos vaya antes que nosotros. Miren, se me agua los ojos de pensar que uno de mis hijos se me vaya. Entonces, usted como padre, yo le pido de por favor, piense lo que yo le estoy diciendo. Ayude, sea parte de proveerle esa educación a su hijo y asegúrese que el entrenador de su hijo sea una persona de influencia positiva, que no tan solo sea bueno ayudándolo a aprender el béisbol, pero que usted lo lleve de la mano para que aprenda a ser una persona disciplinada, a cumplir, a que tenga ética, que tenga moral, que tenga cívica. O sea, y a pensar, a ayudarlo a que desarrolle. Si ustedes ven lo que le acabo de decir, la razón por la cual 95% de los peloteros que nosotros firmamos no llegan es en gran parte porque no tuvieron la actitud, la disciplina para poder adquirir los conocimientos necesarios y la disciplina para poder trabajar al 100% de su capacidad para poder maximizar sus habilidades físicas. Sus habilidades tienen que llegar a lo máximo. Pero una vez que usted llega a sus habilidades a lo máximo, como han pasado, y le puedo decir muchos, bueno, no voy a usar nombres, pero le puedo decir, hay muchos jugadores. Es más, hay más jugadores que no llegaron a Grandes Ligas, que tenían las habilidades de superestrellas, que no llegaron porque no pudieron poder aprender a tomar decisiones correctas. Y me he enfocado en el terreno, pero la educación, el pensamiento crítico lo va a ayudar a ellos a tomar buenas decisiones fuera del terreno. Yo le voy a decir algo personal. Yo he tenido mentores en mi vida que me han ayudado a ser quien yo soy hoy en día. Número uno, mi papá. Mi papá, y le habló a los padres, me dijo, yo no quería estudiar, o sea, ¿qué joven ama estudiar? Son muy pocos los que tú le preguntas, ¿a ti te gusta estudiar? Y dices, oh, sí, a mí me encanta estudiar. No. Si hubiera sido por mí, yo lo que hacía era jugar pelota. Y estudiaba lo suficiente para pasar. Mi papá me dijo a mí, muchos conocen a mi papá, me dijo, no, me exigió que sacara buena nota si yo quería jugar pelota.
Y mi amor por el béisbol fue tan grande que yo no tenía otra opción que sacar una nota. Y al final entendí que yo no me iba a salir con la mía. Y esa es mi experiencia personal. ¿Ok? Entonces, pero eso vino de mi papá. La otra cosa, y una persona que es la segunda persona que aquí me fijé rápidamente, hay una persona que recibió una beca como yo para irse a estudiar a Estados Unidos. Héctor Fainé, me disculpa si no leí otras personas que hayan entrado. Don Oderman fue un señor que ya recién terminado mi carrera, me dijo: Rafael, aprende a reconocer quiénes son tus amigos. Aprende a saber quién te aporta y quién no te aporta. Tenemos que tener, o sea, dos tipos de amigos. Hay diferentes tipos de amigos. Hay amigos que te aportan. Hay amigos que no te aportan, pero no te restan. ¿Okay? Y esos amigos que te restan, lamentablemente no son con lo cual tú quieres dedicarle mucho de tu tiempo. Porque yo le dije, ¿qué pasa con mis amigos de infancia? Aquellos que nos criamos, que a lo mejor la vida no le ha dado golpes y se han ido por un camino malo. Pero son gente buena en corazón, pero que me dice, no es que no los saluden, no es que, pero no son con la gente que tú quieres compartir mucho. Porque lo malo te atrae. Esas dos personas, y no dejo a mi madre, obviamente cuando digo a mi padre, mi padre es mi madre, los dos. Pero, ¿de dónde vino? De mi casa. Y después vino de afuera. ¿Por qué? Porque yo entiendo que mis padres me dieron a mí la oportunidad de poder escuchar, de respetar las opiniones de los demás, aprender de los demás. Usted como coach, si usted tiene una pequeña liga, muchacho de 5 o 6 años, ayúdelo, por ejemplo, en el terreno. Usted sabe una cosa que yo vi con mis hijos cuando viví en Estados Unidos, cuando comenzaron a jugar en lo que le llaman T-ball, con la T. Y después un poquito cuando ya le comenzaban a lanzar, que los coaches le hablaban de la jugada. Le enseñaban el juego. Le decían, mira, hay un batazo en T2, tú no podías pasarte la base, tú tenías que ver dónde estaba el outfield. O sea, a un muchachito de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Le están hablando de los fundamentos del béisbol. Analicen. ¿Cuáles de ustedes como coaches lo hacen? ¿Quiénes de ustedes lo hacen que vean el juego no solamente por batear y coger la pelota, sino que analicen el juego, que aprendan del juego? Poquito a poquito. O sea, si al muchacho le gusta ver la pelota, háblenle del juego. Háblenle de lo que pasó, el por qué pasó. Para mí, ese es el coach de Grandes Ligas. Ese es el coach de Pequeña Liga de Grandes Ligas. Aquel que le importa al joven. No aquel que está simplemente para ganarse 2 pesos. Pero más nada. Déjeme decirle algo que yo siempre he creído. Nesky le puede decir, porque yo siempre le dije a ella, yo no quiero tener un programa, yo no quiero hacer una cosa que luzca bien en papel. Yo quiero algo que realmente tenga peso. Porque hay mucha gente que son muy buenos haciendo una pantalla. Miren, usted no se imagina la gente que me presentaban a mí propuestas de diferentes cosas. Y yo decía, wow, esta propuesta. Pero cuando yo iba a la esencia, era muy buena propuesta, pero no había esencia. Como dicen en el argot dominicano, mucha espuma y poco chocolate. Yo prefiero ser mucho chocolate y no espuma. Entonces, usted como coach tiene la capacidad
de que cuando usted, y esto se lo digo, y esto le digo yo al jugador que pasa por nuestra organización, y le digo a los coaches, yo quiero que ese pelotero, si llega a Grandes Ligas, nos sintamos orgullosos de él, porque para eso es que nos pagan, para ver ese jugador que llega, eso de 5 que llega. Pero yo quiero también ver jugadores que se le dan release, y como lo he visto, donde le han mandado mensajes al administrador, a lo mejor a la maestra o a un coach, y le han dicho gracias, porque hoy soy mejor por lo que tú me enseñaste. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de cada joven que tenemos en nuestras manos, de ayudarlos. No importa en lo que hagamos, especialmente si usted maneja unas pequeñas ligas. Ese joven, usted tiene la capacidad de impactarlo de manera positiva. Usted pasa muchas veces un segundo padre. ¿Cuánto, como dije anteriormente, cuántos jóvenes que usted tiene no ha tenido un padre presente y necesita una figura paterna? Lo vemos, muchos de los muchachos que nosotros firmamos son así. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande. Obviamente, necesitamos apoyarlos. Si ustedes se dan cuenta, y con esto ya estoy terminando, le voy a recapitular las cosas. La importancia de la educación familiar, escolar, cómo la educación desarrolla el pensamiento crítico, que de una manera sencilla es la capacidad de poder captar información, aprender de nuestras experiencias y de las experiencias de otros, poder analizarlas para poder tomar decisiones correctas. Eso es de una manera muy sencilla lo que es el pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico, para usted poder tener esa iniciativa de poder ser una persona ansiosa de conocimiento, para eso se requiere que usted tenga disciplina, que usted tenga una buena aptitud para poder ser más eficiente en este proceso. Obviamente, eso le ayuda a usted a desarrollar sus habilidades mentales. Y después, lo último, que para usted jugar un deporte a alto nivel, usted tiene que estar a habilidades físicas. Pero si usted se lleva de lo otro, usted tiene en sus manos lo que yo llamo una fórmula para poder desarrollar un Grandes Ligas o muchos Grandes Ligas. Y tal como definí, un Grandes Ligas puede ser un ingeniero, un doctor, un presidente de una liga, un padre, una madre. Hay padres que son Grandes Ligas. Hay madres. ¿Sabe lo que me da más pena? Hay más madres que son Grandes Ligas que padres. Esa es nuestra realidad. Un albañil, un electricista. Y ser un Grandes Ligas no es más que usted considerarse entre lo mejor de lo mejor en cualquier área que usted esté. Quiero ahora abrirlo para cualquier pregunta que ustedes tengan de cualquier tema. Obviamente espero que sean estos para yo poder contestársela. Y cualquier pregunta, le dije a Felito, él me dijo que muchas veces hay preguntas que no se contestan por la rapidez, pero yo me comprometí con él que iba a sacar el tiempo para después poder contestársela todas si no tenemos suficiente tiempo. No quiero terminar. Déjeme comenzar. La primera pregunta dice,
¿Cuándo se dio el boom de muchos jugadores dominicanos positivos a esteroides? ¿Podemos decir que se debió también a la falta de educación? Yo diría que es parte de la... es parte. Yo diría en los últimos años, y es de verdad que es doloroso cuando vemos que la gran mayoría, en un porcentaje alto, somos nosotros los dominicanos. Otra pregunta. Tírenla. Déjenme ver si veo preguntas hacia arriba. Espérense. Escriban su pregunta. Estoy aquí. Lo que ustedes quieran del béisbol. Si no la puedo contestar, se lo digo. Gracias, Irving. Quiero darle crédito a esa definición para que ustedes sepan. No sé si ustedes reconocen el nombre de Joey Cora. Joey Cora es el hermano mayor de Alex Cora. Yo estuve presente en una charla que él le dio. Y cuando yo lo vi, dije, wow. Y yo dije, yo tengo que transmitir ese mensaje. Hay una pregunta aquí. ¿Puede ser considerado como válido el triunfo de los Astros de Houston? Esa decisión la tiene el comisionado de Grandes Ligas, a quien tenemos que obviamente entender que él siempre hará lo que es mejor para el beneficio de la industria. Consejo 101 para los padres. Bien importante. Tener paciencia. No forcen a sus hijos. Yo creo que es importante de que ustedes le hagan ver, ustedes como padres son los que saben lo que es mejor para su hijo. O sea que eso es guiarlos, hablarles, ayudarlos a razonar. ¿De qué forma, déjeme ver, cómo hacemos para llevar la educación a esos programas de béisbol? Yo creo que MLB está tratando de hacer un esfuerzo, pero al final tenemos este tipo de charlas, espero que sea algo que siembre la semilla en individuos y que se pueda multiplicar. ¿Por qué la MLB no inicia un programa para enseñar fundamentos en las ligas a nivel nacional? El béisbol, o sea, MLB lo hace. Lo que pasa es que es difícil poder cubrir a todas las ligas. Aquí hay varios entrenadores que se han beneficiado de las charlas y de los talleres, inclusive MLB, bajo la dirección y la gerencia de Henry González, es el que maneja ese programa de desarrollo del béisbol y es darle entrenamiento a los coaches que son entes multiplicadores. Lo que pasa es que ellos lo hacen en toda Latinoamérica. Dame otra pregunta. ¿Qué va a ocurrir con los peloteros del 20 y el 21? Muy buena pregunta. Lo único que les puedo decir a ustedes es, ya el comisionado ya tiene un acuerdo con la Unión donde establece que MLB tiene la potestad de mover las firmas del 20 para más tarde en el año. Tiene hasta enero 15 del año que viene. Todavía no han tomado una decisión. Como ustedes entenderán, lo más importante ahora es que se juegue Grandes Ligas. Eso es prioridad. Y entiendo que si se mueve la fecha del 20, se moverá la del 21 también. Nosotros nos vamos a ver en la situación de el año que viene, cuando van a jugar dos clases, la del 19 y del 20 van a jugar su primer año juntos. Déjame ver. ¿Por qué firman cubanos de 22, 23, 24 y 25 años y a los dominicanos son muy difíciles que lo firmen a esa edad? Lo más importante que hay que hablarle, o sea, el béisbol cubano tiene una estructura que no la tenemos nosotros aquí. El béisbol cubano
como no hay béisbol profesional, lo que hay, el béisbol de allá es un béisbol semiprofesional. Primero, tiene un alto nivel de educación y le digo en general, y esto es algo que lo que yo le estoy diciendo lo pueden buscar. Eso está todo, ustedes lo pueden buscar en Google o en cualquier área en el Internet. Cuba es el que tiene el más alto nivel de educación en toda Latinoamérica. Entonces, estamos hablando de peloteros que tienen alto nivel de educación, tienen mucha experiencia de juego, porque allá, desde hace, una de las cosas que tengo entendido, y esto es un conocimiento de una persona que estuvo ahí dentro y desarrolló el béisbol cubano, desarrollaron escuelas de béisbol. O sea, muchachos estudiaban y jugaban béisbol desde pequeño y lo seguían así hasta la universidad. Esa es en esencia la razón por la cual un jugador de 22, 23, 24, 25 años se entiende. Es como si estuviéramos jugando peloteros que van a jugar directamente en clase A para arriba, cuando el pelotero internacional va a comenzar a jugar, obviamente, en la Liga Novatos. La próxima pregunta dice aquí, señor Rafael, según su óptica, ¿por qué usted cree que en este tiempo tan avanzado todavía tenemos jóvenes que saben muy poco o no consideran la oportunidad de poder jugar y estudiar en Junior College o Universidad Estatal de Estados Unidos? Es que todo depende de la educación. Aparte de que cualquier equipo de grandes ligas te firma. Entonces, yo he visto que la única razón que un pelotero con talento para firmar no firma es cuando tiene a un padre que le dice, no, yo quiero que tú juegues en una universidad en Estados Unidos. Eso depende del padre. Porque si él por el jugador siempre va a querer firmar. Esa fue la situación. Le voy a dar dos casos, dos ejemplos. Julio Borbón le ofrecieron $200,000 aquí, en este país, para que firmara. José Bautista le ofrecieron para que firmara, pero eran dos muchachos que venían con una familia que la educación era importante y el papá le dijo, no, si tú tienes la oportunidad de irte a estudiar, esa es tu opción, firma ya. Gracias, Peggy. Me dice que usted ha estado luchando por destacar la importancia de la educación en el béisbol y con su esfuerzo siento que ya todos los equipos lo entienden. Peggy Berroa Morales fue la persona, trabajó, ella es americana pero descendiente latina, quien trabajó varios años en la oficina de Major League Baseball, encargada del departamento de comunidad, y hoy en día trabaja con los angelinos, los Angels de Los Ángeles, manejando la educación. Felicidades, Peggy, te sigo, te quiero mucho. ¿Cuál debe ser la relación entre los padres, los entrenadores de la liga, programa y los profesores? Yo creo que los padres tienen que estar muy involucrados. Yo creo que es un error cuando un padre le entrega a un joven, a una liga, a un entrenador, un programa y totalmente se desliga. Y obviamente debería estar envuelto con los padres. Lo he oído, o sea, los mismos profesores los dicen. Para que el muchacho sea exitoso necesitamos de su colaboración. Debe haber una relación muy estrecha. Lamentablemente en nuestro país, por la misma situación económica, los padres no tienen la capacidad, porque a lo mejor tienen que trabajar, estar pendiente, pero estén pendientes a sus hijos. No importa de la manera, es mejor aunque sea un poco a nada. Dice, me pregunta Eddie Porfirio Sánchez, ¿qué usted prefiere, un jugador con superior talento y con poca disciplina, o un jugador con pocas herramientas, pero muy trabajador y con mucha actitud hacia el juego? En general, voy a afirmar el pelotero que tenga las habilidades, porque si tú no tienes habilidades no vas a poder llegar. Y yo me encargo de trabajar en la disciplina. Pero yo voy a afirmar ese jugador que tenga un poco menos de herramientas, lo voy a afirmar también. Pero en general, el talento es importante. Pero necesita tener un talento mínimo. Señores, discúlpenme, yo le dije al principio al grupo que entró antes
Esta es mi primera vez en Facebook. No tengo un Facebook. Me siento anticuado, pero realmente no lo he sentido. O sea que estoy tratando de aprender aquí y ver todas las preguntas y les pido disculpas si no se las contesto todas. ¿Cuál es el tipo de educación que tiene, por ejemplo, Yaciel Puig? Yaciel Puig tiene un alto nivel de educación, pero ese puede ser un ejemplo de un muchacho que a lo mejor su pensamiento crítico no es altamente desarrollado. Más sin embargo, es un pelotero que ha tenido una carrera exitosa. Hay peloteros, y quiero explicarle esto, hay peloteros que llegan a Grandes Ligas, tienen una carrera exitosa, pero no llegan a cumplir el potencial que tienen. Yo creo que Yaciel Puig es una persona con un excelente talento. Yo creo que él se ha trabajado con él y ha sido un buen pelotero de Grandes Ligas que tiene más potencial. Ojalá él podamos verlo, porque para mí es una persona que vale la pena entender y ver. A ver qué más. A ver si me falta una. ¿Qué es más importante en el béisbol, la inteligencia o la habilidad? Muy excelente pregunta. Dame una persona con muchas habilidades a una persona que sea altamente inteligente. Una persona que tenga mucha habilidad, de la manera que yo lo puedo asociar con lo que acabo de poner ahora, es una persona que ha tenido la capacidad de desarrollar un alto nivel de pensamiento crítico, que sabe cómo moverse, qué hacer, qué no hacer. Ha tenido la capacidad de entender que hay reglas que hay que respetar, que para poder alcanzar tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Pero inclusive el juego de béisbol es interesante porque no necesariamente la inteligencia se traduce en el éxito. Y yo creo que es importante que entiendan esto. El ser inteligente no necesariamente se traduce que tú vas a ser una persona altamente exitosa. Yo creo que es un balance entre ser inteligente y tener habilidades, tener la capacidad de analizar, de tomar buenas decisiones. Me recuerdo una vez, esto es un ejemplo de este mismo tema. Y déjeme decirle esto. Bueno, déjeme hacer un ejemplo y después le voy a dar otro. Yo conocí dos personas en la universidad. Para que usted vea que una persona altamente inteligente y uno que no sea tan inteligente tiene la capacidad de llegar al mismo, a tener el mismo éxito. Estas dos personas los conocí, teníamos una relación muy estrecha, éramos muy amigos. Yo veía, esta persona estamos hablando, en lo que yo me leía un capítulo, esta persona leía 3, o sea, él tenía 3 libros. 3. El compañero de él tenía 1 también. O sea, él en una hora leía del mismo material 3 libros y obviamente sacaba muy buenas notas. El amigo que podía leer solamente un libro y le tomaba 1 hora, obviamente, el amigo sacaba tan buena nota como el que era más inteligente. Pero ustedes saben por qué. Porque el que no tenía la capacidad de captar las cosas tan rápido, tenía la disciplina, la aptitud, la disciplina, de sabía que para poder sacar esa nueva nota tenía que dedicarle más de 1 hora. Y ese, como nada, pasaba 2 horas estudiando. Hacía lo que tenía que hacer para poder alcanzar los mismos méritos que que no le tomaba mucho esfuerzo. Hay peloteros, señores, que requieren de más esfuerzo, que requieren de más tiempo. No hay gente bruta. Eso no existe. Todos somos inteligentes, todos. Lo que pasa es, algunos tienen la capacidad de procesar y analizarme un poco más rápido. Yo siempre lo he dicho así.
De la misma manera que digo, no hay gente mala. Hay gente que toma malas decisiones, pero no hay gente mala. Toda gente es buena. Yo he conocido mucha gente que la cataloga de mala, que me he tomado la oportunidad de conocerlo y me digo, y sé, y he conocido que son gente buena de corazón, pero de verdad toma malas decisiones. Lo otro que le iba a decir en cuanto a habilidad, me recuerdo en Estados Unidos, me dice un joven que se graduó de una universidad no prestigiosa, pero una universidad americana, que a nivel profesional estaba teniendo mucho éxito. Él decía, claro, o sea, me dice, no todo es tú graduarte de Harvard o de Yale o de Princeton. Esas son gente casi genio. Pero cuando tú le preguntes en un ambiente social no sabe manejarse. Y él decía, las personas súper exitosas son aquellas que tienen un alto nivel o sea, tienen inteligencia o saben que necesitan trabajar duros, pero tienen habilidades, saben manejarse. Y eso entra en un tema que eso pudiera ser una exponencia, lo que es la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Que inteligencia emocional es, usted tiene, la gente exitosa tiene que tener una inteligencia emocional, que la manera de definir inteligencia emocional es la habilidad de poder manejarse en el medio, poder tener un contacto exitoso a nivel social. Esa es, espero que no lo haya confundido a nadie y espero que los ejemplos lo haya ayudado, pero definitivamente toma una persona que sea súper habilidosa. ¿Okay? Y vuelvo a hablar, hay muchas otras cosas que es importante para el éxito. Tiene que ser una persona honesta, obviamente, trabajadora. O sea, si tú no trabajas duro, tú no vas a alcanzar. Es un denominador común inteligente y exitoso que trabaja más duro que los otros. ¿Qué otra pregunta? Puede discutir la posibilidad de obtener becas educativas al firmar un contrato profesional de béisbol. ¿Cómo lo haces? Excelente pregunta de Peggy. Ustedes como padres tienen el derecho de, a la hora de firmar, si su hijo tiene las condiciones, de decirle a la organización, mira, ok, ya negociaron un bono, ya llegaron a un acuerdo, le van a dar 20, 30, 50, 60, 100, 200, lo que sea. Usted le dice, sí, pero aparte de eso, yo quiero que tú me des 15,000, 10,000, 15,000, 30,000, 40,000, 50,000 dólares en beca universitaria. Y digo universitaria, vamos a quitar la universitaria. Ya se le quitó becas universitarias, becas de educación. Eso quiere decir, MLB cambió las políticas para poder permitir que ese dinero se pueda usar hasta en carreras técnicas. Y eso es uno de los grandes trabajos de las huellas que dejó Neskis durante su gestión, administrando, manejando y gerenciando la parte de educación. Eso no, para que ustedes entiendan, los equipos tenemos un presupuesto, $1 millón, ¿ok? Y no nos podemos pasar de ese millón. El dinero de beca no va como parte de eso, sale de unos fondos centrales que salen de MLB y de la Unión, o sea que eso viene de otro fondo. A nadie, nosotros no importa. Yo le voy a vender mi organización un poquito porque de verdad lo tengo que decir. Nuestra organización, a todo joven que firmamos, a todo joven, el año pasado, cuando yo comencé de nuevo con los Mets, le poníamos en el contrato de manera directa $10,000. Este año se me aprobó bajo mi dirección, yo me reporto a Omar Minaya, de que le diéramos $20,000 a todo joven que firme. ¿Por qué? Porque entendemos que todo joven, cuando se le termine su carrera, nosotros queremos que él tenga la oportunidad, un dinero que él pueda usar para su educación. Espero que eso haya contestado esa pregunta.
Bueno, gracias. Quiero darle gracias a todos por estar aquí, por haber compartido este rato conmigo. Le voy a decir algo y con esto, déjeme darle un anuncio primero, que Felito me mata si no le, y Ana, si no le digo quién va a ser el próximo charlista para el próximo viernes, misma hora, viernes 12, va a ser Joana Núñez, que es una periodista deportiva, y el tema va a ser consecuencias de COVID-19 en la industria del béisbol en República Dominicana. Quiero que sepan esto. Durante los 12 años que trabajé en MLB, en dos tiempos diferentes, yo trabajé del 2000 al 2005 y del 2011 hasta el 2018. Yo siempre estaré muy agradecido a MLB, porque MLB me dio la oportunidad de conocer la industria, de conocerla desde adentro. Pero le doy gracias a MLB porque desde mi posición en MLB entendí la importancia de la educación. Yo puedo decir que lo que más me apasionó durante mi gestión en MLB fue trabajar, conocer y ver cómo se podía tratar de cambiar la temática con los equipos, de motivar a que los equipos implementaran programas de educación, venderles la idea. Y eso, y en la persona con quien yo trabajé. De verdad que fue una experiencia que siempre estará conmigo el resto de mi vida y nadie sabe. A lo mejor tenga la oportunidad de trabajar de nuevo con ellos en algún lugar. Tuve la oportunidad de poder, de que Neskis viniera y se uniera a nuestra organización, por lo cual muy agradecido. Señores, gracias. Gracias por su paciencia. Espero que esto le haya servido de algo. Den para adelante. Den de ustedes. Que ustedes son personas creyentes. Papá Dios le va a pagar. Den sin esperar nada para atrás. Y ustedes verán cómo mientras más le marquen la vida a un joven, más satisfacción usted va a tener. De verdad que no hay mayor satisfacción de saber, yo puse un granito de arena ahí. O sea, eso para mí marca una gran diferencia. Los felicito a ustedes y de nuevo los motivo a que continúen el gran trabajo que vienen haciendo. Y nada, si los llego a ver en algún momento